Bienvenidos al canal Jornada con lo Divino. Es un placer tenerlos aquí hoy, donde exploraremos juntos los misterios y las profundidades de la espiritualidad y la fe. Si alguna vez te has preguntado sobre el verdadero significado detrás de las historias bíblicas, estás en el lugar correcto. Hoy hablaremos sobre la serpiente en el jardín del Edén y descubriremos que hay mucho más de lo que normalmente se cree. Así que relájate, abre tu mente y tu corazón, y comencemos esta fascinante jornada hacia lo espiritual y lo divino. La historia de Adán y Eva, un relato universal. La historia de Adán y Eva es una de las más profundas de la Biblia y también una de las más universales. Desde niños, nos la han contado como una advertencia, el paraíso perdido, la caída del ser humano debido a una elección equivocada. Es la historia de un hombre y una mujer, en un jardín perfecto, en completa comunión con Dios, hasta que algo cambia. La serpiente entra en escena. Ese personaje misterioso, que ha sido visto durante siglos como el villano, el engañador, el instigador de la caída de la humanidad. Pero, ¿qué pasa si todo lo que creemos saber sobre esta serpiente está equivocado? ¿Y si hay una interpretación más profunda y transformadora detrás de esta figura enigmática? Hoy, vamos a explorar esa posibilidad, juntos. La serpiente, un villano o algo más. Cuando volvemos al texto hebreo original del libro de Génesis, encontramos algo interesante. La palabra usada para describir a la serpiente es nas. Generalmente se traduce simplemente como serpiente o culebra, pero en realidad nas tiene varios significados. En algunos contextos, puede referirse a un adivino, alguien que posee conocimientos ocultos o sobrenaturales. Entonces, la pregunta surge, ¿y si la serpiente no es simplemente un animal astuto? ¿Qué pasa si es algo mucho más profundo, una entidad con sabiduría y conocimiento? Quizás lo que la serpiente ofrece no es simplemente una trampa para engañar a Eva, sino un despertar, una invitación a conocer más allá de los límites de la inocencia. Algunos estudiosos han sugerido que la serpiente no era una criatura común. En la mitología del Oriente Próximo, por ejemplo, las serpientes simbolizan poder, sabiduría e inmortalidad. Serpientes como la diosa Wadjet en Egipto, que protegía a los faraones, o Ninaso en la antigua Mesopotamia, un dios asociado con la vegetación y la vida después de la muerte, eran representados como figuras divinas o semidivinas. El conocimiento y la transformación, la serpiente como símbolo. Estos símbolos de la antigüedad nos hacen pensar, ¿y si la serpiente en Génesis no solo ofrecía desobediencia, sino algo mucho más complejo? ¿Y si lo que ofrecía era un despertar hacia una nueva realidad? En muchas culturas, las serpientes también simbolizan renacimiento y transformación. Cambian su piel, renuevan su ser, y esto ha sido interpretado en muchas culturas como un símbolo de renovación espiritual. En India, por ejemplo, la serpiente Kundalini representa la energía espiritual latente en cada ser humano. Esta energía, que yace dormida en la base de la columna vertebral, puede ser despertada y llevar al individuo hacia una iluminación espiritual. En este sentido, la serpiente no es un villano, sino una guía hacia una transformación más elevada. Así que, ¿podría ser que la serpiente en el jardín del Edén estuviera ofreciendo a Adán y Eva no solo una tentación, sino una oportunidad? Una oportunidad de ir más allá de la inocencia, de acceder al conocimiento del bien y del mal, y asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. El caos y el orden, la dualidad humana. Pero la serpiente no solo representa la sabiduría en muchas culturas. En otros contextos, como en la mitología babilónica, también representa el caos. En la antigua Babilonia, Tiamat, la diosa serpiente, personificaba el caos primordial, el desorden antes de la creación del mundo. Era una fuerza que desafiaba el orden divino. ¿Y si en el jardín del Edén, la serpiente representaba el caos que desafiaba el orden perfecto de Dios? En ese paraíso, donde todo estaba en armonía, la serpiente introduce el desorden. Al tentar a Eva a desobedecer, la serpiente no solo estaba ofreciendo conocimiento, sino también la posibilidad de romper el equilibrio perfecto. La lucha entre el caos y el orden no es solo algo de los antiguos mitos. Es algo que todos enfrentamos en nuestras vidas cada día. Nuestras decisiones, nuestros conflictos internos, nuestras tentaciones.
Al igual que Adán y Eva, todos nosotros nos encontramos en situaciones donde debemos elegir entre el orden y el caos, entre seguir el camino fácil o enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. La serpiente como metáfora. Aquí surge otra pregunta, ¿y si la serpiente no es un ser literal, sino una metáfora? Un símbolo de nuestras propias luchas internas. No un personaje físico, sino una representación de esa constante batalla que enfrentamos como seres humanos. La batalla entre hacer lo correcto y seguir nuestros deseos más profundos. Como humanos, estamos en una búsqueda constante por entender, por descubrir, por conocer. Ese deseo de conocimiento es algo que nos empuja a avanzar, pero también puede desviarnos del camino. La serpiente, en este sentido, podría representar ese deseo de autodeterminación. Una invitación a la curiosidad, pero también al riesgo. Nos enfrentamos diariamente a esta lucha entre lo que sabemos que es correcto y lo que deseamos. ¿Cómo manejas tus deseos cuando te alejan de tu propósito divino? ¿Cómo te enfrentas a la tentación que parece prometedora pero te desvía del camino? El conocimiento y la responsabilidad. La serpiente le dijo a Eva que al comer del fruto prohibido, sus ojos se abrirían. Y en cierta forma, no estaba mintiendo. Después de comerlo, Eva y Adán adquieren el conocimiento del bien y del mal. Pero con ese conocimiento, también vino una responsabilidad. La responsabilidad de saber qué es lo correcto y qué no lo es. Este conocimiento, que en principio parece un regalo, trae consigo un precio, el sufrimiento, la pérdida del paraíso, pero también la conciencia de nuestras acciones. A veces, la sabiduría solo llega a través de los momentos difíciles. A través del sufrimiento. Y el crecimiento espiritual, a menudo, viene acompañado de dolor. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos aprendido las lecciones más importantes después de pasar por momentos de dificultad? Tal vez el mensaje del jardín del Edén es que el conocimiento y la responsabilidad están íntimamente conectados. No podemos tener uno sin el otro. Reflexiones sobre el libre albedrío y la tentación. Aquí es donde debemos hacer una pausa. ¿Cómo manejamos nuestras tentaciones hoy en día? Cada día enfrentamos decisiones, algunas más pequeñas, otras más grandes. Como Eva en el jardín, nosotros también somos tentados a veces a elegir el camino fácil. Pero lo que nos permite crecer espiritualmente es el libre albedrío. Esa capacidad de elegir entre lo fácil y lo correcto. Pregúntate, ¿qué decisiones estás enfrentando hoy en tu vida que podrían apartarte de tu propósito? A veces, las tentaciones no son tan obvias como una fruta prohibida. A veces son pequeñas decisiones cotidianas, momentos en los que nos desviamos del camino sin siquiera darnos cuenta. ¿Cómo puedes elegir lo que te acercará más a Dios? Interpretaciones teológicas, ¿qué nos enseñan los estudiosos? A lo largo de los siglos, los teólogos han reflexionado sobre el papel de la serpiente en el relato de Génesis. San Agustín, por ejemplo, habló del pecado original. Para él, la serpiente era la encarnación del mal, el origen del pecado que llevó a la humanidad a perder su estado de gracia. San Agustín veía en la serpiente una figura que simbolizaba la corrupción y la tentación que llevó a la humanidad a su caída. Pero otros estudiosos, como Maimónides, un filósofo judío del siglo XII, ofrecen una perspectiva diferente. Maimónides interpretó la serpiente como una figura que representaba la transición de la humanidad de un estado de inocencia a uno de responsabilidad moral. Para él, la caída no fue solo una desgracia, sino un paso necesario para que la humanidad adquiriera el libre albedrío y aprendiera a discernir entre el bien y el mal. Esta interpretación nos invita a ver la historia de Adán y Eva desde otro ángulo. No solo como una caída, sino como una evolución, una etapa en el desarrollo espiritual de la humanidad. El conocimiento trae consigo el libre albedrío, y con él, el peso de nuestras decisiones. Cada elección que hacemos nos define, nos acerca o nos aleja de nuestro propósito divino. El desafío del conocimiento en la era moderna. Hoy en día, vivimos en una era de abundancia de conocimiento. La ciencia y la tecnología nos han abierto los ojos a realidades que antes eran impensables. Tenemos acceso a más información de la que cualquier generación anterior jamás tuvo. Pero con ese conocimiento, también vienen grandes desafíos morales.
¿Estamos preparados para manejar todo este conocimiento de manera responsable? O, como Adán y Eva, a veces usamos lo que sabemos para alejarnos de nuestro propósito divino. Conocer no siempre es suficiente, es cómo aplicamos ese conocimiento lo que realmente importa. El conocimiento puede ser una bendición o una carga, dependiendo de cómo lo usemos. Así como Adán y Eva, todos nosotros enfrentamos tentaciones. Pero también, como ellos, tenemos la oportunidad de redimirnos. La redención, un camino siempre abierto. Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de aprender de nuestras caídas y acercarnos más a Él. Cada momento de tentación es una oportunidad para crecer, para aprender, para ser mejores. No importa cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy. ¿Cómo entiendes tú el papel de la serpiente en el jardín del Edén? ¿Crees que la tentación es parte del plan de Dios para que crezcamos espiritualmente? Me encantaría leer tus pensamientos. Comparte en los comentarios tu opinión o experiencias. Reflexión final, oportunidades para el crecimiento espiritual. Al final, la historia de Adán y Eva nos recuerda que no somos seres perfectos. Pero también nos enseña que, a través de nuestras elecciones y nuestras luchas internas, podemos crecer. Podemos avanzar hacia una vida más conectada con Dios. Incluso las caídas pueden ser oportunidades para la redención. Hoy, si sientes el llamado para reconciliarte con Jesucristo o para comenzar una nueva etapa espiritual, acepta la invitación y empieza tu camino de redención. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte sinceramente por acompañarnos en este viaje. Espero que esta reflexión haya abierto nuevas perspectivas y te haya ayudado a profundizar en tu fe y tu comprensión espiritual. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando más temas como este, te invito a que te suscribas a nuestro canal Jornada con lo Divino. Al hacerlo, formarás parte de nuestra comunidad y estarás siempre al tanto de nuestras próximas reflexiones. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.